Listo, ahora sí. Y nada, me gustaría empezar con esta pregunta. Tal vez dos de ustedes me quieran responder. ¿Qué entienden ustedes como física? ¿Qué es la física para ustedes? Dos personas. Física es como la ciencia que literalmente aplica en todo lo que hacemos en el diario vivir. Ok, genial. ¿Alguna otra persona? Profe, yo voy a agregar, es que, ¿cómo decirle? Yo digo que la física es todo lo que hacemos, pero empleando la parte matemática, como sale en la imagen ahí. Entonces, no sé hasta qué cierto punto, porque ya hablamos de leyes y todas esas cuestiones, entonces lleva una parte matemática, es mi parecer. O entender también por qué suceden las cosas. Por ejemplo, bueno, otro tema salido de lo que tal vez vamos a ver. La luz tiene sus temas físicos, el por qué vemos ciertos colores y hay una razón científica para eso y aplican leyes de física. Ok, genial. Vean, los dos tienen mucha razón. De hecho, la física, como dice la compañera, se aplica en todo el diario vivir. Entonces, la física la podemos encontrar en absolutamente todo fenómeno natural o cualquier proceso que es. ¿Por qué? Porque eso es física. Se convierte en física cuando tratamos de entender y comprender, y como decía la compañera, cómo suceden las cosas. Lo que pasa es que eh, sabemos que algo sucede porque lo observamos, pero cuando lo queremos ya comprobar, la física hace uso de un lenguaje que es la matemática. Y es algo que ha hecho no solo la cultura actual, sino culturas muy antiguas. Entonces, la física se encuentra en prácticamente todos los fenómenos que sucedan en el universo. Em, Ejemplo de eso, vamos a ver acá, los agujeros negros. Un agujero negro es un espacio, bueno, una región del espacio con una gravedad pero tan grande, en donde todos los cuerpos quedan atrapados en su gravedad. Tan grande es su gravedad que ni siquiera la luz puede salir de él y por eso lo vemos negro. Ese agujero negro, para poder entender cómo funciona o cómo es que existe y qué lo causa y cómo se genera, pues uno se va a las explicaciones físicas y la física nos describe más o menos cómo es su funcionamiento. Ayudado de la matemática. La matemática le ayuda a comprobar y a predecir ciertas características del agujero negro. Las represas, un ejemplo de represas hidroeléctricas, producen electricidad con ayuda de un montón de fenómenos, conceptos físicos, esos conceptos físicos le ayudaron a las personas a poder idear una forma de cómo la energía mecánica podía generar electricidad. Eso, hay asignaturas que lo ven como la física 4, donde si usted tiene un imán, el imán genera un campo electromagnético. Si usted pone a la par de ese campo electromagnético un material con electrones, como el cobre, y empieza a mover el campo electromagnético, ese movimiento, el campo electromagnético me genera corriente, o sea, movimiento de electrones. ¿Y cómo mueven ese campo electromagnético? Pues el agua mueve ciertas cosas que mueven imanes y esos imanes están cerca de un montón de solenoides o cables que generan electricidad. Entonces, eso es utilizar conocimientos físicos en la naturaleza. Entonces, el cómo explicar cómo está sucediendo eso, pues se explica desde la física. Entonces, si ven, física filosóficamente es intentar explicar cómo suceden las cosas en la naturaleza, en el universo en sí. Em, un ejemplo de otro son los motores, que de hecho por estudios físicos se llega a entender cómo puede funcionar un motor con gasolina y esto también da inicios a la termodinámica, que es un área muy grande de estudio, que es muy importante en la química. Y la termodinámica es una forma de ver cómo se aplica conceptos físicos
en sistemas cerrados, que si le damos presión o no le damos presión, generamos explosiones y eso genera movimiento y nos da el funcionamiento de un motor. Eh, para poder nosotros estudiar los conceptos físicos y entender un poquito cómo funciona el universo desde un lenguaje matemático, en las universidades se da lo que es, primero son los cursos de física universitaria. Entonces, ¿qué se enseña? Se enseñan los conceptos básicos, lo que se entendió primero desde la física para explicar fenómenos. Claramente, esto es física clásica, después existirá la física cuántica, la física atómica y un montón de físicas más avanzadas que explican generalidades más grandes. Em, no significa que estas físicas no sirvan, claro que sí sirven porque funcionan para casos específicos donde nosotros vamos a trabajar y lo vamos a ir viendo en cada problema. Esos son unos libros muy importantes, el Paul Tippens, el Wilson Buffa, el de Ciencias para Ingeniería. Si alguno quisiera alguno de sus libros, yo se los puedo pasar. Y el que vamos a utilizar nosotros, que es el Física Universitaria, que es un libro muy, muy avanzado, es un nivel muy bueno para que ustedes lleven una idea clara de física. Y la física, que también es una ciencia, y que esto es algo importante dentro de la física, que física es la ciencia a sí misma, eh, trabaja de esta manera, y esto viene en el libro de ustedes, es que observa eventos. Esos eventos se pueden observar desde una pregunta en la química o la ingeniería o en cualquier aspecto de cualquier área en específico y necesitamos hacer un diseño y realizar experimentos. Funciona igual. La ciencia, al igual que la física, trabaja en el desarrollo y creación de teorías. Entonces, ¿qué ayudan estas creaciones de teorías? Explicar y dar significado a lo que se observó. La ciencia, al igual que todas las áreas de la ciencia, van a necesitar pruebas de sus teorías. Entonces, ¿para qué sirven estas pruebas? Para ver si sus predicciones son corroboradas con la experimentación. Es importante que si yo observo un fenómeno, veo qué pasó, que yo también tenga cómo comprobar que eso que pasó es real. Y por eso también se usa mucho la matemática. Y todo esto que les digo es parte de lo que es el método científico, que no sé si lo han visto, lógicamente, me imagino que en algún momento han visto esto del método científico, que no solamente las ciencias como química, física y biología tienen que utilizarlo, sino todas las ingenierías y las ciencias sociales también, que es poder observar un fenómeno, plantearse un problema de ese fenómeno, generar ciertas hipótesis de qué es lo que puede ser, experimentar, registrar lo que se obtuvo de la experimentación y sacar conclusiones. Si las hipótesis eran correctas o no eran correctas, o si eran más o menos correctas, o si no se pudo verificar alguna. Eso es el método científico. Entonces hay que tenerlo muy claro a la hora de saber que estamos haciendo ciencia. Para ver más o menos cómo se ha desarrollado la física desde la antigüedad, vean que la física no es como solamente decir, la masa del carrito, la velocidad. No, la física es, algunos dicen que la palabra física viene de elica de estudio y físic del todo, que es como el estudio del todo. Otros dicen que la física viene de los filósofos naturales. Antes no existía la matemática, no, perdón, no existía la química, la biología o la física separadas como si, sino lo que existían eran filósofos. Los filósofos eran los que se cuestionaban qué es lo que había en el universo, cómo funcionaba y demás. Y existía la filosofía natural, donde se cuestionaba el entendimiento de aspectos naturales. Entonces, para más o menos entender desde la filosofía natural a la física actual, vamos a ver esto cómo es este orden cronológico. Vean que 580 años antes de la era cristiana, en Grecia, teníamos a Tales de Mileto. Era un filósofo griego que descubre el comportamiento de la magnética. Entonces ya más o menos había un acercamiento a descubrir que había cosas magnéticas, que había un comportamiento ahí.
Eso ya es física. ¿Qué es lo que pasa a la diferencia actual? Que la física cada vez se va fortaleciendo de otros descubrimientos y se va haciendo cada vez más robusta. Posiblemente de aquí a 100 años la gente esté diciendo, antes se creía esto, pero ya sabemos que no es así y que más es más de esta manera. Es como, eso es un avance que siempre va a ir dando. La ciencia no es como una verdad absoluta que se queda estancada, sino entonces no sería ciencia y sería más un dogma, como algo que ya tiene su ley definida para siempre. La ciencia siempre va cambiando. Vean que después, 540, antes de la era cristiana, aparece Heráclito y él sostenía que el fuego era el origen primordial de la materia y que el mundo entero se encontraba en un estado constante de cambio. Entonces la creencia era que el fuego era el origen primordial de la materia. ¿Ves? Ya se estaba filosofando y pensando de qué era la materia, de qué está hecha, qué es lo que todavía se están haciendo los físicos actuales preguntas. Demócrito, otro filósofo griego, que desarrolla la teoría atómica del universo. Ya Demócrito dice, la materia toda está constituida de una partícula indivisible y le vamos a llamar átomo. Lógicamente, por descubrimientos ahora ya se sabe que no, que el átomo no es lo más pequeño, que el átomo está constituido de otras partículas. En el 450, vean que Leucipo es reconocido creador de la teoría atómica de la materia y ya él vuelve a establecer que las partículas, los átomos eran idénticas, indivisibles, o sea, no se podían dividir, y le llamó átomos. Luego tenemos el Renacimiento, donde otros pensadores empiezan a fo- fomentar o enriquecer la física actual, que en 1500 Copérnico empieza a decir, no, el movimiento de la Tierra, bueno, ya no se pensaba que la Tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor de ella, sino ya él decía, no, la Tierra gira alrededor del Sol y le toma un año en hacerlo. Entonces ya con observaciones Copérnico iba viendo esas cosas. Él elabora una exposición de un sistema astronómico heliocéntrico, o sea, de los cuerpos girando alrededor del Sol. Y esto fue un golpe muy duro para la religión en su momento porque se creía más lo que Aristóteles había propuesto, que era que la Tierra era el centro del universo. Entonces fue un golpe muy fuerte. De hecho, la mamá de Copérnico, em, ¿cómo es? No, no fue la mamá de Copérnico, fue después, este señor de acá, ahorita les digo. En 1543, Copérnico publica un libro en el que rechaza el axioma básico de la astronomía. ¿Qué era el axioma básico de la astronomía? Que los astrónomos en ese momento creían que el Sol no era el centro de la Tierra, sino la Tierra. Ya después aparece Johann Kepler, que Johann Kepler ya empieza a meterle más matemática al asunto del pensamiento filosófico. Y le da más cabeza, más pie a la teoría heliocéntrica. Los que llevan física 2, más o menos vamos a ver las leyes de Kepler, donde los planetas orbitan alrededor del Sol, pero no en órbitas circulares, sino en unas órbitas elípticas, donde en algunos momentos se acerca más al Sol y en otros momentos se aleja más. Lo que se conoce en astronomía como el perihelio, el afelio y demás. Eso también da explicación a las mareas, cuando el Sol está más cerca de la Tierra y la Luna y todo esto. La mamá de Copérnico estuvo en la cárcel y todo, porque Johann Kepler en uno de sus libros indicó que tenía sueños y que era como una persona que curaba con plantas medicinales. Entonces en ese momento había mucho, acusaban mucho a las personas que creían diferente a la religión y estuvo tiempo en la cárcel. Cuando salió murió. Muchas de estas personas tuvieron esos problemas, tuvieron críticas o tuvieron controversias, como Galileo también, que tuvo problemas hasta con el Papa por pensar que la luna tenía montañas. En 1600, vea, ya tenemos a Gilbert, que ya empieza a generar modelos terráqueos, a Galileo, que lo vamos a estudiar nosotros acá con su caída libre, que Galileo hablaba ya de lo que más o menos pensaba que había una fuerza que hacía que los cuerpos, ya hablaba de esa fuerza, de la gravedad, pero no tan fuerte como después Newton la profundizó. En 1650, vean que ya
Ya para eso Galileo había observado 4 lunas a Júpiter. Eso era un golpe fuertísimo para la gente que pensaba que los planetas eran focos que estaban ahí en un- en una cúpula. Ya se veía que no, que eran también planetas y que tenían lunas girando alrededor. También Kepler formuló la tercera ley del movimiento planetario y esas leyes de Kepler son muy importantes porque casi que le dan pie a Newton a generar sus leyes de Newton. Vean que también ya para 1676 ya se midió la velocidad de la luz por primera vez. En 1687 Newton publica el Principia Mathematica, que es ahí cuando se le da más formulación matemática a las leyes de la física. De hecho, Newton necesitaba de una de una matemática nueva y es cuando se crea el cálculo integral y diferencial y con ayuda del cálculo integral y diferencial puede analizar qué va a pasar con ciertas variables a través del tiempo, qué pasa con la velocidad a través del tiempo, la posición a través del tiempo. Eso matemáticamente es muy profundo porque antes todo era lineal. Y en el momento que usted mete el tiempo y predice qué va a suceder, ya eso era un arma muy, muy importante. De hecho, mucha gente aprovechó eso para generar barcos, ya que podían tirar em, proyectiles de forma diferente a como se peleaba en ese tiempo. No sé si han visto una película ¿cómo es? De piratas, cómo eran los barcos antes de Newton. Para cuando había una pelea, el barco se posicionaba enfrente del otro y se tiraban cañones de frente. ¿Verdad? Claro, después de Newton, con la ayuda de esas ecuaciones, ya no se necesitaban parar de frente, sino que el barco podía estar acá, tiraba un proyectil con sus cálculos matemáticos y atacaba al enemigo sin parársele de frente. Ya después eso se convirtió en un armamento como esto que usa Israel, la cúpula no sé cómo le dice, la cúpula esta, la dama de hierro, no sé, que protege a Israel y todos sus bombardeos se hacen con muchas leyes físicas. Em, y después del Renacimiento, que fue una época muy importante, bueno, en el Renacimiento también tenemos a Benjamin Franklin, que descubrió la electricidad, tenemos la constante gravitacional de Newton, que ya se pudo determinar experimentalmente con ayuda de otro físico y químico, era dos profesiones, inglés Henry Cavendish. Después de 1750, otros publican trabajos sobre combustión, naturaleza del oxígeno, se descubren planetas, y más reciente, vean que ya se empieza a descubrir conexiones entre electricidad y magnetismo, entonces ahí inicia el concepto de electromagnetismo, donde se conoce que el magnetismo puede generar electricidad. Se entiende cómo se hace y cómo sucede. Se hacen los experimentos de doble rendija donde se dan cuenta que la luz se puede considerar partícula u onda y eso le da pie para que exista la física moderna que tiene que ver con la mecánica cuántica y el entendimiento de, de la materia, cómo funciona o cómo se comporta. También se demuestra la rotación de la Tierra, otras cosas, las ecuaciones de Maxwell que algunos vamos a ver en física 4 y también se descubre el electrón en 1900. Entonces vean que eso son algunas cosas recientes. Después de eso, pues vendrá lo que es Einstein y lo más reciente, como las partículas de Dios, que es el bosón de Higgs, el descubrimiento de los agujeros negros, las ondas gravitacionales de Newton. Pero a lo que voy es que eso es física. Y física es un compendio de descubrimientos que ha ido desde casi que el origen de la humanidad, donde el humano empezó a cuestionarse quiénes somos, qué es lo que vemos y de qué está hecho. Filosofar sobre la naturaleza, ese es el sentido o el corazón de la física. Em, Qué sé yo, otro ejemplo de esta filosofía natural la tenemos nosotros, la tuvimos antes de que los españoles llegaran a América, los mayas con su numerología, la existencia del cero, poder ellos hacer cálculos matemáticos para poder hacer pirámides, para poder entender un poquito el origen del universo, hacer tantos descubrimientos allá en los incas para tener esos sistemas de agua tan avanzados
Todo eso es parte también de lo que es la física, ¿verdad? Nada más que nosotros pues estudiamos lo del occidente porque es lo que conocemos y entendemos más. Em, ok. Vamos ahora sí, entonces vamos a ver algunos conceptos importantes de la física que nos va a permitir avanzar en todo este cuatrimestre. Primero, entender la diferencia entre qué es un modelo, qué es una teoría y qué es una ley. Y esto no solo para el curso, sino también para la vida, porque muchas veces esto coloquialmente lo usamos mal. A veces escuchamos en TikTok o en una red social o en algún lugar a alguien diciendo, es que hay un problema de tal cosa, yo tengo una teoría y empieza a explicar qué puede pasar, pero no es una teoría, sino lo que él tiene es una hipótesis. Hipótesis son preguntas que se le dan a a un posible problema, pero no se han comprobado y no podemos decir que sean predicciones cuantitativamente probables, sino son solo ocurrencias, o sea, son hipótesis. Y en el lenguaje coloquial hemos usado esa palabra teoría como si fuera cualquier cosa. En la física se utilizan los modelos. ¿Qué son los modelos? Ustedes lo van a usar cuando resuelven problemas. Es un conjunto es un fenómeno, usted tiene un fenómeno y a ese fenómeno usted le hace analogías o lo imagina de cierta manera. ¿Para qué? Para que sea sencillo buscarle solución. Les pongo un ejemplo. Si ustedes están analizando la caída de una manzana, tal vez lo hicieron en el colegio o si están volviendo a llevar la asignatura, una manzana cae de un árbol al suelo y le preguntan la velocidad justo antes de caer al suelo. Entonces, usted tiene que hacerse un modelo, no puede tomar el caso tal cual sucede. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a considerar el viento moviendo la manzana, pues la matemática ya se vuelve más compleja porque ese viento genera una fuerza, la ecuación se vuelve una ecuación diferencial y a veces no tiene solución, a veces hay que aplicar un montón de matemática que ni siquiera ustedes van a tener porque ustedes llevan solo cálculo, algunos no llevan cálculo y tal vez necesitamos tres cálculos, ecuaciones diferenciales, métodos numéricos para llegar a una solución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer un modelo donde saquemos el aire y sea una caída libre. Entonces ya cuando es una caída libre, mira, puedo utilizar la ecuación de caída libre, está a cierta altura y resuelvo. Claro, ese dato que voy a obtener no es un dato real, de verdad absoluta, ni va a tener una incertidumbre grande porque hicimos un modelo. Y entre más simplifiquemos el modelo, pues el resultado va a ser un poco diferente. Pero si el cuerpo es grande, el viento es poquito, entonces lo que vamos a obtener pues casi que es igual que el dato real, entonces nos va a servir. Eso se hace en balística, se hace en armamento nuclear, se hace en armas como los misiles, en todo eso donde implica física, se hace un modelo simplificado. ¿Por qué? Porque si ustedes lanzan un cohete, el viento no me va a desviar el cohete porque el cohete pesa mucho, entonces el viento no va a ser significativo. No sé si me explico. ¿Se entiende para qué se utilizan los modelos en física? ¿O queda alguna duda? Me avisan si se entienden. Sí, profe. Ok, genial. Ahora, ¿qué es una teoría? La teoría es cuando tenemos una respuesta a algo que es amplia, detallada y nos ofrece predicciones cuantitativas y probables. O sea, si yo quiero saber cómo lanzar un cohete a cierta distancia y utilizo las ecuaciones de caída libre y veo que utilizando las ecuaciones de caída libre obtengo resultados probables o cercanos al real, entonces ya eso se está convirtiendo en una teoría. Lo que pasa es que, como les decía antes, estamos obteniendo un resultado cercano al real porque el modelo me lo permite. Si entonces yo lanzo el cohete en Saturno, donde los vientos son tan fuertes que el cohete se va a mover por todo lado, entonces ya esa teoría se cae. Entonces, por eso es una teoría, porque no funciona para el sistema real. El que sí funciona para el sistema real y en todos los sistemas es la ley. Cuando se hace una ley, esa afirmación es concisa
y todo el comportamiento de lo que le está sucediendo en un caso específico va a ser aplicable para todos los casos específicos. Entonces va a ser amplia para diferentes fenómenos observados. Esa es la diferencia entre una teoría y una ley. La ley funciona para todos los casos específicos, independiente del modelo que yo esté utilizando. La teoría solo es para el modelo que yo use y hay que considerar si me funciona o no. Un ejemplo de esto es que yo no puedo utilizar las ecuaciones de Newton, bueno, perdón, las ecuaciones de Newton no, la ecuación de la caída libre para un objeto que se mueve a velocidad cercana a la luz, porque entonces la incertidumbre es tan grande que ya no funciona. Habría que meterle toda la cosa que Einstein descubrió. Entonces, cuando ya uno mete todo eso de lo que Einstein descubrió, del tiempo propio, de un montón de cosas que los que van a llevar física moderna lo van a ver, ya ahí sí funciona. Pero es, entonces la teoría solo funciona para predicciones en un fenómeno en específico. Ok, ahora, bueno, esto es prácticamente lo mismo. Entonces los modelos son usados para los científicos para intentar comprender un conjunto de fenómenos. La teoría es amplia y detallada y no se puede confundir con el sistema real. Y la ley es la afirmación ya concisa y general sobre el comportamiento de la naturaleza. Para la física hay tres unidades importantes, que casi de ellas se puede decir que vamos a analizar todo, el universo y cómo se comporta. La masa, que de hecho la masa tiene una relación con la energía. La masa tiene que ver con la materia y de qué está constituida esa materia y cómo interacciona la materia entre sí. Ahí también se puede hablar de que la energía está inmersa dentro de esa gran variable. El tiempo, que el tiempo es algo que para ¿cómo es? En las dimensiones en las que nos encontramos, el tiempo no lo podemos manejar a nuestro gusto. Es una flecha de tiempo que siempre viaja hacia una misma dirección. Y por eso en todas las cosas que vayan a hacer gráficas en los laboratorios, el tiempo es una variable independiente. Yo no puedo jugar con ella, siempre está ahí transcurriendo. La longitud es, tiene que ver con el espacio. Entonces, esas variables son muy importantes y es bueno que vean cómo más o menos las describe el libro. Para poder también entender, lo primero que tenemos que saber en física, para poder entender cómo interactúan las variables físicas, como la masa, la longitud y el tiempo, necesitamos entender estas 7 unidades básicas del sistema internacional. ¿Y por qué existen unidades básicas del sistema internacional? Bueno, porque es necesario que exista un sistema que nos permita entendernos entre los varios países. Un ejemplo, se establece como unidad del sistema internacional para la longitud el metro. ¿Por qué el metro? Porque así entonces, si yo mido, qué sé yo, el área de una mesa y digo que es de 200 metros cuadrados, se lo digo a una persona en Francia, esa persona va a decir, 200 metros cuadrados, está bien y la hace. Pero si yo le empiezo a decir, la unidad de Costa Rica es, inventemos que es la oreja, entonces yo le digo, son 400 orejas al cuadrado. Y la persona, pucha, ¿y esa oreja cuánto mide? ¿Cómo pasa en Estados Unidos? Que muchas veces ellos se resisten a esto y usan los pies, las pulgadas. Entonces, lo ideal es utilizar un sistema base. Entonces, para la longitud usamos el metro, para la masa el kilogramo, para el tiempo los segundos. Esto lo vamos a ver en otras asignaturas normalmente. La corriente eléctrica, los amperios, la temperatura, los Kelvin, la cantidad de sustancia, el mol, que eso lo usan mucho en química, y la intensidad luminosa como la candela. Entonces, en esta asignatura vamos a usar mucho lo que son metros, kilogramos y segundos. También va a haber el caso en donde tendremos algo en pies o en pulgadas y necesitamos pasarlo a unidades del sistema internacional. ¿Qué pasa con una unidad muy grande? Que yo les diga a ustedes,
tengo algo que mide 1.000.000 de metros, pues se hacen muchos ceros. Por eso usamos los prefijos. Los prefijos nos van a ayudar a poder disminuir cantidades muy grandes. Entonces, si yo tengo, qué sé yo, vamos a ver, 10, todo este número, metros, vea que son 1, 2, 3, 1, 2 ceros. Digamos que tiene otro cero más. Son 6 ceros. Ay, se me quitó acá la presentación, ya voy. Ok. Tengo 6 ceros. Entonces vean que una simplicidad de los 6 ceros es el mega. 10 a la 6 es mega. Entonces, en vez de poner tantos números con el metro, mejor pongo 1 por 10 a la 6 megámetros. Y así simplifico ese montón de ceros. Eso es importante que lo aprendamos a utilizar para hacer las conversiones. ¿Se entiende? La idea de los prefijos. Sí, correcto, profe. Ok. Esto vamos a hacer muchos ejercicios y lo vamos a usar todo la asignatura porque prácticamente esto va a ser parte de lo que hay que hacer. Si hacemos un ejercicio hay que ver que todas las unidades estén correctas y no hacer las conversiones. Hay ciertas cantidades que necesitan de esos prefijos porque son cantidades muy grandes o muy pequeñas. Vean un ejemplo, la vida de una partícula subatómica, es mejor darla en notación científica, 10 a la menos 23 segundos. Vida de elementos radiactivos, 10 a la menos 22 segundos. Imagínense lo que es la vida de un elemento radiactivo. No significa que estén vivos, sino que es el tiempo en el que existe esa partícula. Y así diferentes unidades. Vean que el uso de la notación científica es muy importante. Entonces, practiquen bastante esto en la calculadora. Cómo meter estas unidades, estas cantidades en notación científica. Eso es importante. Ahora, les dejo ahí, ¿verdad? La importancia de la notación científica. Luego lo trabajaremos en problemas. Otra cosa importante que tienen que entender es que son cifras significativas. Aquí les pongo esto que viene en el libro, como para que veamos un poquito este extracto del libro, que dice que las mediciones siempre tienen incertidumbre. Ya lo hablamos anteriormente. Nunca vamos a obtener una medición exacta de algo, sino con cierta exactitud, con cierta incertidumbre. Si nosotros medimos el espesor de la portada de un libro, como el de ustedes, el de física, con una regla común, la medición solo será confiable dependiendo la regla que utilizaron. Si utilizaron una regla de 1 milímetro como unidad más pequeña, entonces, imagínense que la unidad es más pequeña que 1 milímetro y que el espesor sea menos de ese milímetro. Entonces, ¿cómo ustedes se aseguran de cuánto es? Entonces, vean que eso va a depender mucho del instrumento. Entonces, lo ideal para que un instrumento tenga em, un mejor resultado es que su medida más pequeña sea pues la más pequeña. Entonces, un ejemplo, si vamos a medir un pelo, no lo vamos a medir con una regla. Ya vendrán los micrómetros o algo que mida más pequeño todavía. Bueno, encárezme esto nada más como para hablar de la incertidumbre. Hablamos de que ninguna medición es precisa, siempre hay una incertidumbre asociada con toda medición. Además de los errores, ya sabemos que esto es importante para los laboratorios, los errores en una medición pueden ser equivocaciones, pero también están ligados al instrumento que utilicen. Y va a estar ligado a, como dije antes, a la fracción más pequeña de ese instrumento. Un ejemplo, si utilizo em, un ejemplo, esa regla que está ahí. Esa regla, ¿cuál es la medida más pequeña? 1 centímetro. 1 centímetro. Esa es la medida más pequeña de la regla. Esta medida hay que dividirla entre 2. Eso me da 0,5 centímetros. Significa que esta es la incertidumbre. Entonces, cuando yo tengo un instrumento que es manual, o sea, que yo tengo que ver, como dice acá, la incertidumbre es la división de la menor medida.
Entonces, si yo medí, qué sé yo, 2, bueno, 2 no, 5,0 centímetros, realmente yo no sé si lo que medí mide 5 centímetros. Él va a medir más 0,5 o menos eso. Por eso se usa un más menos, que significa que el valor real está entre 4,5 y 5,5. O sea, el valor real va a estar entre 4,5 y 5,5. Entre esos dos. Puede ser 4,6, 4,7, 4,8. No sé cuál es, pero mi instrumento me da esa incertidumbre, que el valor va a ser entre ellos dos. Entonces, imagínense si uso una regla de 1 centímetro, como las que usan en los colegios, escuelas, para medir en las pizarras, que tienen 1 centímetro de medida más pequeña. Esa va a ser la incertidumbre. Entonces, si yo voy a hacer un trabajo de construcción y quiero medir unas reglas, pues no voy a usar eso. Voy a tratar de comprarme una cinta métrica que tenga centímetros, por lo menos, para que la incertidumbre, bueno, perdón, que tenga milímetros, para que la incertidumbre pues sea de un milímetro dividido entre 2, que sería 0,5 milímetros. O sea, por lo menos me da un rango de medida mm, posible más pequeña. Eso es la incertidumbre de un instrumento manual. Eh, Voy a hacer el caso de un instrumento digital, porque ustedes en el laboratorio también tienen que determinar cómo es en un instrumento digital. Cuando tengan un instrumento digital, normalmente la pantalla, vamos a ver qué me saca. La pantallita del instrumento les va a decir, qué sé yo, 0,25 segundos. Digamos un cronómetro. La incertidumbre va a ser siempre 0,0 algo. Entonces, lo que tienen que fijarse es cuántas cifras hay después de la coma. Aquí hay dos, ¿verdad? Entonces, la incertidumbre va a ser 0,01. Posicionan el 1 en el 5. ¿Por qué? Porque el instrumento me va a ir cambiando de la siguiente manera. 0,25, 0,26, 0,27. O sea, cada vez va a ir cambiando en una cantidad de 0,01. Entonces, esa es la incertidumbre del instrumento digital. Entonces, me avisan si está claro más o menos cómo saber la incertidumbre del manual y del digital. Pues bueno, yo había entendido que bueno, yo lo resumí en en otras asignaturas de la siguiente manera. La digital, 0,1 y a escala era la mitad de la medida más pequeña. Ok, en el digital 0,1 es real solo para los instrumentos que dan valores así como, qué sé yo, 7,2, 7,4, o sea, que tienen una cifra después de la coma, digamos, como, Sí, eh, los que tienen cifras significativas. pero solo una, digamos, como este, algo que me diga 7,4, o sea, que usted puso una balanza y que le diga 7,4 kilogramos. Ese sí es 0,1. Pero si el instrumento digital es más exacto y tal vez le da esta medida no 7,4, sino 7,45, la incertidumbre no va a ser 0,1, sino que hay que colocar un cero más porque hay dos después de la coma. Sí, 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 correcto. ok. Y Así lo habría que tienen que ver, trabajar cuando son nada más, digitales. Ajá, y bueno, habría que ver también ahí el redondeo, ¿verdad? claro, sí. No aplicamos redondeo. No, porque siempre es 1, 0,01, porque el instrumento, digamos, en el ejemplo que usted me dijo de 0,1, como acá, 7,4, es porque el instrumento siempre va a darme un valor 7,4 o puede cambiar a 0,1 más. ¿Cuál sería 7,4 más 0,1? Sería 7,5. Eso es el número siguiente de lo que me está indicando el instrumento digital. Por eso la incertidumbre es 0,1. Pero si el instrumento digital me dice 7,45, él cambia en esta proporción. Porque ¿cuánto sería 7,45 más 0,01? 7,46, o sea, el dígito que sigue dando.
Entonces, por eso es que en el digital solo nos fijamos en la cantidad que indica y de ahí sacamos la incertidumbre del instrumento. Y correcto, si es manual, o sea, es un instrumento que no tiene pantalla, pues lo hacemos viendo cuál es la menor medida y dividiéndola entre 2. ¿Estamos? Sí, correcto. Ok. Ahora, ¿qué son cifras significativas? Normalmente vamos a tener números y vamos a identificar cuántas cifras significativas tienen. Entonces, estas tres son las 3 reglas que nos identifican más o menos cómo saber cuántas cifras significativas hay en un número. Vean que primera regla dice, los ceros al principio de un número no son significativos. ¿Qué es lo que hacen? Ubicar el punto decimal. Esto es como, eso se convirtió en un dicho popular cuando le dicen a la gente o no sé, a las cosas, usted es un cero a la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Cero a la izquierda, que no es significativo. Entonces pueden acordarse por ahí que si lo ven a la izquierda no es significativo. Entonces vean este número de acá, 0,0254. Creeríamos que tiene 5 cifras significativas, pero no. Los 0,0 que están ahí son a la izquierda. Entonces no son significativos y los vamos a tomar como cifras solo estas 3, el 2, el 5 y el 4. Esa es la primera regla. Pero si el 0 no está a la izquierda, sino que está en medio del número, entonces sí lo vamos a tomar significativo. Véanlo acá, en el 104,6, el 0 está en medio. Entonces ahí sí vamos a tomar 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Estamos. Y otro caso, si los ceros al final de un número, después del punto decimal, son significativos. Entonces vean este número. 1, 2, 3, 4, hay una coma y tenemos un 0 ahí. Entonces ese lo vamos a considerar significativo. Estamos. Eso es importante porque tenemos que contar las cifras significativas en los números cuando vamos a sumar, cuando vamos a restar y cuando vamos a multiplicar. Por lo menos para este primer tema, que nos acostumbremos a utilizar las cifras significativas. ¿Esto para qué se usa? Bueno, si las usamos bien siempre y nos acostumbramos a usarlas bien, el resultado que vamos a ir obteniendo es un resultado más cercano al exacto. Entonces vamos a tener menos incertidumbre. Vamos a ver estos ejemplos. En el primer número, alguien que me diga cuántas cifras significativas tiene. 2. Correcto. El segundo número, 2, 2, porque los ceros están a la izquierda. En el tercer número, 4, 4, ese está sencillo. Y en el último, 2, 2. Y si les escribo este, 25,00. 4. 4. 4. ¿Por qué? Porque los ceros están a la derecha después de la coma. Es importante. Y vamos ahorita a ver cómo nos ayuda esto a resolver problemas de sumas y restas. Y si lo sabemos contar, van a ver que sumar y restar con cifras significativas es súper sencillo. Otra cosa, el redondeo que decía el compañero ahorita, las reglas del redondeo hay que también considerarlas cuando hacemos sumas, restas y multiplicaciones. Primero, ¿qué pasa si yo voy a redondear y tengo 25,6? Digamos que me piden redondearlo a 2 cifras. Ahí son 3. Entonces, a 2 cifras sería solo 2 números. Entonces, el número que está después del 5 es un 6. Dice que si el primer dígito a desechar es menor que 5, dejamos el dígito anterior como está. No es menor que 5. Si el primer dígito a desechar es 5, es importante, es 5 o más. Muchas veces vemos un 5 y no redondeamos. Tiene que ser 5 o más. Incremente en 1 el dígito anterior. Es un 6, es mayor que 5. Entonces vamos a decir 26. Así es como vamos a redondear. ¿Estamos claros? Sí. Sí, señor. Ok, genial. Y listo. Si hubiéramos tenido 25,4, pues lo tenemos que dejar como 25. Y si hubiéramos tenido 25,5, también hay que dejarlo como 26. ¿Verdad? Sí, señor. Ok.
Ahora, veamos ahora que ya sabemos contar cifras significativas y que ya sabemos redondear, cómo hacemos una multiplicación y una división. Vean qué sencillo. Ustedes lo único que hacen es agarrar la calculadora o el teléfono, lo que utilicen como calculadora. Vamos a abrir aquí la calculadora. Vamos a ver. Agarran la calculadora y vea que voy a dividir 5.3 dividido entre 1.67. Si yo hago eso, el resultado es un poco complejo porque me está dando 3,17, 3, 6, 5, 2, 6, 9, 4, 6, 1. ¿Vieron qué número más grande? La idea no es poner todo ese número en el problema que estoy resolviendo, sino que por lo menos tratemos de redondearlo a las cifras significativas adecuadas. ¿Y cuál es la regla para la multiplicación y división? Vea lo que dice ahí. Las reglas para cifras significativas implican que el resultado de un cálculo no puede ser más exacto que la cantidad menos exacta. Como no puede ser más exacto que la cantidad menos exacta, vámonos a ver quién es el que tiene menos cifras significativas. Porque el resultado, para que sea, no mienta el resultado, tenemos que darlo igual que el número que tenga menos cifras. Vemos que lo que dividimos fue 5.3. 5.3 tiene dos cifras. 1,67 tiene 3. Entonces el resultado hay que darlo con 2. Aquí hay dos cifras y aquí hay 3. Con el que tiene menos cifras. Entonces, todos esos números no los tengo que poner, solo dos cifras. ¿Cómo pondríamos el resultado? 3, y un número. Entonces vemos si se redondea. Como después del 1 hay un número que es mayor que 5, entonces ponemos 2. Y así damos el resultado. ¿Se entiende esa división? Sí. Sí, bueno. Ok, genial. Y así son todas. Ahorita hacemos ejemplos. Ahora veamos si hacemos 2.4 por 3.65. Si yo hago eso en la calculadora, vamos a ver, me da, bueno, 2.4 por 3.65 me da 8,76. Entonces, volvemos a ver los dos números que hice. El 2,4 tiene dos cifras y el 3,65 tiene tres. Buscamos al que tiene menos cifras, son 2. Entonces el resultado lo damos con 2. Como después del 7 hay un número mayor que 5, pues lo doy como 8,8. Y ya lo redondeé con dos cifras. Se hace igual para la multiplicación y la división. No se les olvide, multiplicación y división se hace así. No lo confundan después con la suma. Y ahorita vamos a ver la regla para la suma. Y no solo para la suma, también para la resta. Porque si nos ponemos a pensar, una resta es una suma. Nada más que estamos sumando un número positivo con un número negativo. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo 2 más menos 2, es igual que una resta de 2 menos 2. ¿No? Entonces, una suma y una resta es la misma cosa. Nada más que una incluye números negativos. Ok, diciendo eso, ¿qué hice acá? Perdón. Chance que no sé. Ok, ya, volví. Diciendo eso, entonces veamos acá. Están sumando tres números, perdón. ¿Quién me dice cuánto tiene este primer número de cifras significativas? 3. El 3. ¿Cuánto tiene el siguiente número? 3. 3 también. ¿Y cuánto tiene el siguiente? 3. 3. Vean que la lógica de la multiplicación y división aquí no funciona porque todos tienen la misma cifra. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Vean que la regla es diferente. La regla dice, se efectúan las siguientes operaciones encontrando el número que tiene menos decimales. Aquí no es fijarse en toda la cifra significativa, sino en el número de decimales. Entonces, ¿cuál es el que tiene menos decimales? El primero, ¿cuántos decimales tiene? 1. El segundo 3. 3. y el otro 2. 2. Entonces, el resultado hay que darlo con un decimal nada más. Entonces, si hacemos toda la suma, 23.1 más 0.546 más 1.45, eso me da 25,096. Como lo tengo que dar solo con un decimal, pues pongo 25, y veo a ver si tengo que redondear el número que sigue.
claro, es un 0 y como el que sigue es un 9, es mayor que 5, pues le pongo 1 y listo. Igual en la resta, vean acá, ¿cuánto tiene? ¿Cuántos decimales tiene? Ninguno. 0. ¿Y el otro? 1. Entonces el 1. resultado hay que darlo con 0. Se hace, vean que aquí tenemos esto, 151.5, entonces lo redondeamos en 152, o sea, con ningún decimal.